Tengan ahí listo Juan 11 mientras yo les leo la introducción. Solemos hablar muy bonito desde nuestro confort y seguridad, pero cuando las pruebas y circunstancias adversas llegan a nosotros, la comodidad desaparece. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros a veces estamos tan cómodos. De hecho, en este momento, si les pregunto, ¿ustedes están satisfechos con su vida? Dicen, no, pues Dios nos ha bendecido, Dios me ha bendecido, tengo salud, tengo bienestar, una que otra cosita por resolver, pero eso pasa. Eso es confort, eso es acomodamiento. Y entonces uno, como el pibe, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Pero cuando llega una prueba, algo inesperado, algo que nos hace perder el sueño, algo que nos hace llorar, que nos desespera, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a leer lo que pasaba con esta familia amiga de Jesús, Muerte de Lázaro. Ahí miren, nosotros ninguno espera una muerte, pero allí dice muerte de Lázaro, es el título. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano. Así que las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Después de esto, les dijo a sus seguidores, vámonos otra vez para Judea. Sus seguidores le dijeron, Maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días. ¿Y vas a ir otra vez allí? Jesús contestó, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza, porque no tiene luz. Y después les dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron, Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, llamado el gemelo, les dijo a los otros seguidores, vamos nosotros también para morir con él. Jesús en Betania. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, yo sé que Él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final.
Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Jesús llora. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí, te mandó llamar. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo, estaba en el mismo lugar donde se había encontrado con Marta. Los judíos estaban consolando a María en la casa. La vieron ponerse de pie rápidamente, irse y pensaron que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que le seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Entonces los judíos empezaron a decir, miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron, este hombre le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Jesús resucita a Lázaro. Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Es una historia maravillosa, preciosa, ¿cierto? Y uno dice, sí, pero era en ese tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer eso? Y realmente el mismo Dios que resucitó a Lázaro es el Dios nuestro. ¿Qué pasa con nosotros que no vemos gente resucitada después de 4 días de muertos? En la comodidad, en el confort nuestro, nos quedamos. Y como Marta y María nos conformamos con una fe, con la medida de fe que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado. Y no vamos más allá, a no ser que el Señor nos incomode de tal manera que lamentemos y lloremos como lo estaban haciendo en ese momento que llegó Jesús, Marta y María. A no ser que en nuestra angustia y desesperación se nos ilumine el bombillo y vamos a Él con una medida de fe más allá. Y de eso es que quiero hablarles, de que debemos pasar a otro nivel de fe. Porque cuando lo que esperamos no sucede, cuando lo esperado no sucede, lo sobrenatural de Dios se manifiesta. Y allí vemos la historia, como acabamos de leer en Juan 11. Bienvenidos. Como acabamos de leer en Juan 11, vemos la historia de Lázaro. ¿Dónde vivían Lázaro, Marta y María, sus hermanas? En Betania. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Estaba cerca? Sí, estaba cerca. Estaba cerca. Entonces, como yo les decía en la introducción,
Cuando estamos en nuestro confort y nuestra seguridad, nosotros no nos afanamos por nada. Estamos tranquilos, vivimos la vida y contestamos cuando nos preguntan cómo estábamos, como el pibe. ¿Todo bien? Todo bien. Pero cuando aparecen las pruebas y las circunstancias nos son adversas y esa comodidad desaparece, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo primero, desarrollar nuestra fe. En Romanos 12:3 dice que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Romanos 12:3. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Cada uno de nosotros tiene una porción de fe. Y imagínense porciones. Cuando uno oye porción, imagínense la comida. Generalmente en una casa está el papá, la mamá y los hijos. La mamá le sirve, ¿a quién le sirve más? Al papá. Una porción más grande. A los hijos, las porciones medianas. Y para ella, la pequeña. Como el cuento de los ositos, de Ricitos de Oro, ¿se acuerdan? Pues familia, Dios a cada uno nos ha dado una medida, una porción de fe. Y según esa porción, esa medida de fe que usted tiene debe mirarse. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no se debe creer más ni menos que nadie. Según esa fe que usted tiene, debe tener un concepto adecuado de usted mismo, de usted misma. Y cuando Lázaro enferma, las dos hermanas le mandan a decir al Señor: tu amigo, tu querido amigo está muy enfermo. Esa es la medida de fe que ellas tenían, estaban desarrollando esa fe. Ante las adversidades, ante las pruebas, ante las dificultades, ¿qué debemos hacer nosotros? Desarrollar nuestra medida de fe. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano. Así que las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando uno está pasando por una prueba, llámese como se llame, enfermedad, relaciones afectivas malas, una situación económica difícil, un dolor en el alma, bueno, tantas cosas que uno puede estar pasando. Uno acude ¿a qué? A esa fe en Dios. Dice: Señor, yo estoy enferma. ¿Me puede sanar? Eso es lo que le manda a decir Marta y María a Jesús. Tu estimado amigo. Dice, ellos tenían una cercanía con Jesús. Y entonces mandémosle a decir que Él lo ama, que Él lo estima. Tu amado amigo está enfermo. ¿Y qué pensaban ellas? Que el Señor, como estaba cerca, iba a correr y que iba a llegar antes de que Lázaro muriera. Nuestra medida de fe alcanza para eso. Estoy pasando por una dificultad, tengo una prueba. Esta circunstancia es adversa para mí, pero con mi medida de fe yo creo que Dios puede solucionarla. ¿Sí o no? Y entonces vamos a Dios, le clamamos, oramos con esa medida de fe, con esa porción de fe que tenemos y esperamos. Pues Marta y María se quedaron esperando. ¿Qué? Que sucediera lo que ellas querían. Que Jesús fuera y sanara a su estimado amigo, al amado hermano de ellas. ¿Llegó?
Pues vamos a ver, vamos a ver. Cuando Jesús escuchó esto, porque a Jesús le llegó la noticia, el mandadero, el que fue a dejar el recado lo hizo. Y seguramente llegó donde estaba Jesús y le dijo, Jesús, que su amigo Lázaro está muy enfermo. Y las hermanas Marta y María le mandan a decir que sí va, porque está grave. Y Jesús dijo, me imagino, tranquilo, dígale que ya lo pienso y voy. Miren lo que Jesús hizo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte. Él no les dijo, esperen que yo voy a ir. No les dio una falsa expectativa. ¿Qué les dijo? La realidad de lo que él pensaba. El plan maravilloso que él siempre tiene con todo, el propósito que tiene al permitirnos pruebas, dificultades, sufrimientos. Él dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Ese era el propósito. Y miren que cuando nosotros estamos en pruebas, lo que debemos hacer es desarrollar nuestra fe en primera instancia, pero también entender que Dios no actúa según nuestro parecer, sino según el suyo. Porque a veces nosotros en la prueba, en la dificultad, le lloramos, le clamamos, pataleamos, le decimos de todo al Señor. Y uno piensa que con eso lo va a convencer. Pues les cuento que Dios no actúa según nuestro parecer, ni como nosotros queremos muchas veces. Aunque dice su palabra que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones, que Él nos las concede. Pero uno siempre debe ir al Señor en medio de las pruebas, esperando que Él haga su parecer, que Él haga su voluntad y no la nuestra, no la nuestra. Porque el Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o no. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él sabía lo que se le avecinaba. Iba a morir crucificado. Y a pagar por algo que él no había cometido. Él lo sabía. Pero se sometió a la voluntad de Dios. En medio del dolor, en medio de la prueba, nosotros debemos entender que Dios actúa como a Él le parece y según su voluntad, pero siempre a favor nuestro, siempre a favor nuestro. Eso es lo que debemos tener claro. Entonces, allí dice del 4 al 10. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando tú estás en la prueba y Dios no responde como tú quieres, cuando no pasa lo que quieres que pase, ¿tú cómo reaccionas? ¿Crees que Dios te ama? ¿Qué pensamos nosotros que habrán sentido Marta y María cuando su hermano murió, sabiendo que Jesús estaba a 3 kilómetros de ahí y no llegó? ¿Sería que ellos pensaban lo que dice aquí, que Jesús los amaba mucho? Bueno, quién sabe. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. En el versículo 5 dice así. Sin embargo, en el 6 dice, sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. O sea que lo hizo a propósito. A propósito. Ay, Dios mío.
Después de esto les dijo a sus seguidores, vámonos otra vez para Judea. Sus seguidores le dijeron, Maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días y vas a ir otra vez allá. Jesús contestó, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo, pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz. Siempre uno debe estar enfocado en Dios, que es la luz. Y a veces uno en medio del día está en plena oscuridad porque no le ha amanecido la luz de Cristo. Y además de desarrollar nuestra medida de fe en medio de las pruebas, entender que Dios no actúa según nuestro parecer, sino en el suyo, que todo lo que Él hace tiene un propósito. Nosotros debemos afirmar y reafirmar nuestra fe, aunque no suceda lo que esperamos. Del 11 al 15, vamos a leer. Y después les dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron, Señor, si duermes, ¿qué va a sanar? Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, llamado el gemelo, les dijo a los otros seguidores, vamos nosotros también para morir con él. Y yo no sé, a veces uno les saca tanto la piedra al Señor. Yo no sé por qué el Señor les tenía tanta paciencia a sus discípulos. No le entendían ni pío. Estaban con él y él hablaba de cosas maravillosas. Él mostraba que era Dios. Les hablaba de lo sobrenatural y ellos no entendían ni jota. Cuando oyeron que el mensajero que mandó Marta y María llegó a él y le dijo que Lázaro estaba muy grave, que fuera a sanarlo, ellos lo oyeron porque ellos estaban con él. Y Jesús claramente dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Él. Y no entendían. Ya después de él estarse a propósito 2 días más, él ya sabía cuándo Lázaro había muerto, porque él era Dios, lógico. Y entonces dijo, ya es la hora de ir. Ya tiene 4 días de muerto. Ya enterraron al amigo. 4 días. Y les dice, vamos, porque Lázaro está dormido. Recuerde que en la Biblia se habla de los que tenemos a Cristo, dormimos. No morimos, sino que dormimos en Cristo. Y tampoco entendían. Dicen, no, eran como tapaditos espiritualmente. ¿A quién se parecerán? ¿A quién nos pareceremos nosotros? Pues a ellos. Igualitos somos. Y entonces el Señor les tuvo que decir, bueno, ¿qué? Que Lázaro está muerto. Vamos. Entonces los discípulos no, habían oído que iba Dios a manifestar su gloria. Dijo, no, no vamos por allá. Hace poco trataron de matarte. Y otra vez a ir allá a que te apedreen, a que nos apedreen. Yo creo que ellos lo decían con segunda intención. Bueno, al final tú eres el Hijo de Dios. Pues a ti te pueden apedrear, pero a nosotros, nosotros qué velas tenemos en ese asunto. Creo que esa era como la intención de ellos, ¿a qué vamos a ir por allá? A que nos saquen a piedra. Pero Dios quería manifestar su gloria a través de la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Y al final, ¿qué dice siempre el Tomás? Dice, pues vamos y morimos con él. Él no iba a ver la gloria de Dios. Él estaba pensando que lo iban a matar a él y a todos los que iban con él. Ay, Diosito.
¿Qué debemos hacer ante las circunstancias? Afirmar y reafirmar nuestra fe, aunque no sucede lo que esperábamos. En el versículo 17 dice, luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba ¿cuántos días de muerto? 4. Ya estaba enterrado, ya estaba enterrado. Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Como siempre, en un velorio, uno se ve acompañado por gran cantidad de gente. Y qué bueno, porque esta no era la excepción. Habían llegado desde Jerusalén muchos judíos, dice aquí. Pero María, dice, Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Ahorita hablamos de esa resurrección que Marta espera. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Y cuando nosotros estamos pasando por duras pruebas, además de desarrollar nuestra medida de fe, de entender que Dios no actúa según nuestro parecer, sino el suyo, que todo lo que Él hace tiene un propósito de afirmar y reafirmar nuestra fe, aunque no suceda lo que esperamos. Recordemos que el desánimo y la desesperanza contagian. Miren que en el versículo 20 dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el 40 dice, en donde habla María, cuando en el 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos hermanas dijeron exactamente las mismas palabras. ¿Quién llegó primero? ¿Quién se dio cuenta que Jesús venía a la casa de ellas primero? Marta. Y Marta salió corriendo. Y María como que no se dio cuenta porque dice que ella se quedó en la casa, ¿cierto? Ella salió corriendo y fue y se encontró con Jesús y le dijo, Señor, si tú hubieras venido, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Ellas creían que Jesús iba a hacer ese milagro de sanarlo. Igual María, y María no escuchó las palabras de su hermana, pero dijo exactamente lo mismo. Miren, la desesperanza, el desánimo, las raíces de amargura y todo lo negativo se contagia. Se contagia. Así que usted rodéese de gente que la anime, que lo anime. Rodéese de gente que le ayude a perseverar en la fe. No a que lo achicopale, a que la achicopale más. Como yo siempre les he dicho, si usted tiene una pena de amor, ¿a qué se va a ir a una cantina a oír música de despecho? A que le den trago. ¿Usted cree que con eso va a olvidar sus penas? ¿No? Y eso es lo que hace la gente del mundo. Va y esas canciones que son tan deprimentes, pues con razón se pegan un tiro. Porque, o sea, tras el dolor que tienen, a seguir alimentando ese dolor con esas letras tan feas. Y a veces, aunque nosotros no nos vamos a una cantina, ni vamos a tomar trago, nos rodeamos de gente que dice, no, pero tranquilo, a mí me está pasando una cosa más dura, venga, le cuento, y los dos terminan llorando. Y no sabe quién consuela a quién, porque se desaniman. Y al final dicen, sí, no, mejor vámonos para la casa, ese Dios que tenemos no nos está ayudando. Qué triste, ¿no?
No, uno tiene que hablar palabra que edifique. Uno debe hablar con salmos, con himnos, con cánticos. Pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en alimentar esa fe. Por eso el Señor nos dice, anímense los unos a los otros. No desmotívense los unos a los otros. Hola, ¿cómo te va? ¿Y has vuelto a la iglesia? ¿Todavía siguen esos pastores, Johnny y Elizabeth? No, por eso no he vuelto. Yo tampoco. Y sabe que no me gustó, que esto, que lo otro. Pues ahí terminan desanimados y cada uno se va para su casa diciendo, no, mejor no vuelvo. Qué triste, qué triste. ¿Por qué? Porque nosotros debemos animarnos, edificarnos. Y entonces, pues no olvidemos que todas esas cosas negativas contagian. No contribuyamos a desanimar a los hermanos en la fe. En el 20 y en el 32 habla de que el Señor se conmovió cuando oyó a Marta y cuando oyó a María. Allí habla de que de que ellas dijeron que si él hubiera estado, su hermano no habría muerto. Miremos que Jesús se conmueve. En el 33, Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Miren, Dios fue el que nos creó y Él nos dio emociones, Él nos dio sentimientos y Él se identifica con nosotros. Allí dice luego que Jesús lloró. Dice en el 35, Jesús lloró. Y uno ni siquiera, pues uno siempre se imagina a Dios como el todopoderoso, como el invencible, como el fuerte, pero uno no se imagina a Dios llorando. O usted se lo imagina llorando, pero Él llora. Él llora, Él se aflige con nuestras actitudes, se aflige con nuestro dolor, se duele de nuestro dolor. ¿Por qué creen que Jesús lloró? En la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús se enojó, que Jesús se enojó. Pero en un comentario que leía decía que probablemente, aunque eso, la palabra que está escrita ahí da a entender de pronto enojo, pero que uno no puede imaginarse que Jesús esté enojado con Marta, con María y con los que lloran. Más bien, Él dice que lloremos con los que lloran, que riamos con los que ríen, ¿cierto? Que nos alegremos con los que se alegran. Más bien yo creo que Él se identificó con ese dolor que todos ellos tenían al haber perdido un ser querido. Y Él también lloró. ¿Por qué? Porque se afligió por ellos de no entender, creo, lo que le había dicho antes a Marta, que Él era la resurrección y la vida. Marta dijo que ella sabía que en un futuro todos iban a resucitar. Ella estaba hablando de la resurrección de la vida eterna. Pero ella no se imaginaba que Jesús fuera a resucitar físicamente a su hermano nuevamente. No se lo imaginaba. Cuando no sucede lo que esperamos, Dios actúa de una manera sobrenatural. Y así siempre debemos creerlo, porque así siempre pasa. Entonces no nos angustiemos. Dios no le ha respondido lo que usted ha clamado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
algo sobrenatural. Diana Fernanda Pedraza, ¿qué va a suceder? Algo sobrenatural, que los va a dejar plop, como Condorito, porque el Señor es así de poderoso. Entonces allí dice que debemos tener presente que Dios conoce nuestro dolor y se identifica con nuestras emociones y sentimientos. Así lo acabamos de leer. Él lloró y entonces los que estaban allí, dice, entonces los judíos empezaron a decir, miren cómo habrá querido a Lázaro. Pero algunos de ellos dijeron, este hombre le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Y es que nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Siempre estamos en son de duda, de incredulidad y de atacar a Dios por lo malo que nos pasa. Nunca estamos pensando en las promesas, porque Él dice que Él no nos dejará, no nos desamparará, que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Pero en la prueba uno que dice, Dios no me oye, Dios me está tratando, Dios me prueba, Dios no me ama. Y siempre es, échele y échele la culpa a Dios y a los demás. Y no entiende que Dios tiene un propósito con todo. Aunque yo llore, aunque en el momento yo esté afligida, Dios siempre tiene un propósito y sus planes son de bienestar para nosotros y no de mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pasar a otro nivel de fe. En el versículo 25 al 27 y el 40 dice, en el 27, desde el 25 al 27, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Ustedes creen que Jesucristo es la resurrección y la vida? Que si ustedes creen, aunque mueran físicamente, vivirán. ¿Quiénes tienen seres queridos muertos? Yo tengo mis papás muertos, un hijo muerto y varios tíos y tías muertos. ¿Pero usted cree eso? Y entonces cuando le dicen que tiene una enfermedad, ¿por qué le da susto morirse? Si eso es lo de menos. Si para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces tenemos que pasar a otra medida de fe, de no asustarnos por nada, de no achicopalarnos por nada, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de poder. En el 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la gloria, la grandeza de Dios? En la Reina Valera dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aterrice, familia, ubíquese. ¿Por qué usted no está viendo la gloria de Dios? ¿Por qué no estamos viendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios? ¿Por qué hoy no vemos resucitar muertos después de 4 días? ¿Por qué? Porque no creemos. Porque no hemos desarrollado a otro nivel la medida de fe que tenemos. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a una montaña, córrete, y esa montaña se correría. Y yo creo que eso, si uno lo creyera, literalmente se haría. Y además, en lo simbólico también con respecto a nuestros problemas, a nuestras pruebas. Pero no pasamos a una medida de fe diferente a la que tenemos, a otro nivel. No afirmamos y no reafirmamos esa fe en Dios. Y por eso usted seguirá llorando, afligido todo el tiempo, mientras no pase a otro nivel de fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
¿Qué debemos hacer nosotros? Además de todo lo que les he dicho cuando estamos en las pruebas, confiar en que Dios supera todas nuestras expectativas, en que Él hace lo sobrenatural. Leamos desde el 38. Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. En la versión Reina Valera dice, Lázaro, sal fuera. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. ¿No les parece eso asombroso, sobrenatural? Alguna vez en Discovery oí cómo se va descomponiendo el cuerpo, en qué tiempo se va descomponiendo, se va inflando, de qué color se va poniendo, cuándo explota. Pero seguramente Marta tenía razón. Lázaro había sido enterrado en una cueva. Esa cueva había sido tapada con una piedra. Él estaba como, lo habían envuelto como en la costumbre de la cultura judía. Dice que estaba atado de pies y manos y tenía un lienzo alrededor de su cara, de su cabeza. O sea, estaba envuelta su cabeza. Cuando el Señor le dice, sal fuera, y ordena pues a su espíritu que vuelva al cuerpo, él se levanta. Me imagino que estaba estirado, imaginémoslo. Pues nosotros usamos esos ataúdes, ellos me imagino que en una piedra, en esa cueva, estaba ahí estirado. Cuando Dios le da la orden, él se levanta y le toca saltar, me imagino. Pues si estaba atado de pies y manos, le tocó saltar. Ahora, tienen que haber quitado la piedra y todos expectantes de qué iba a pasar cuando va saliendo él saltando. Entonces dice el Señor, desátenlo y déjenlo ir. Nosotros hace mucho tiempo fuimos liberados de la esclavitud del diablo, del mundo, de la carne, del pecado. Pero a veces nosotros estamos, estando vivos en el espíritu, saltando, seguimos atados de pies y manos espiritualmente, porque no pasamos a otra medida de fe. Porque lo único que hacemos es quejarnos cuando no vemos lo que queremos. Afortunadamente Marta y María pasaron a otro nivel de fe. Al ver ese milagro, ellas ya sabían que Jesús era la resurrección y la vida. Ese era otro nivel de fe. En ese tiempo entender eso era asombroso. Nosotros lo entendemos facilito porque aquí ya está el Nuevo Testamento y está narrado todo lo que Jesús hizo. Pero en ese tiempo creer eso, solo el Espíritu Santo se los pudo revelar. Ellas tenían otro nivel de fe, aunque ni por aquí se les pasó que Jesús fuera a resucitar el hermano. La fe de ellas en un comienzo les alcanzaba ¿para qué? Para creer que Jesús, si llegaba en el momento de que Lázaro, su hermano, estaba enfermo, él lo sanaba, porque ellas ya habían visto que Jesús sanaba. En lo sobrenatural sabían que iban a resucitar para vida eterna, pero que Jesús fuera a resucitar a su hermano nuevamente físicamente.
pero Dios obró de una manera sobrenatural. Familia, debemos entonces confiar en que Dios supera todas nuestras expectativas. ¿Usted cree eso? ¿O dice que sí solo porque le estoy preguntando y para que todos oigan? Vuelvo y les pregunto, ¿ustedes creen? A todos les estoy preguntando, ¿creen que y confían en que Dios supera todas nuestras expectativas? Por mucho. Nuestra mente es demasiado limitada para un Dios que apenas atisbamos a conocer, porque es que Dios es infinitamente grande, infinitamente poderoso, infinitamente sorprendente. Pasemos a otro nivel de fe para que veamos el obrar sobrenatural de Dios. Como hijos de Dios, para concluir, como hijos de Dios debemos creer y esperar en las promesas que nos ha dado. Aunque no veamos lo que esperamos, Él siempre quiere lo mejor de nosotros y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios quiere lo mejor para nosotros? Leamos Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Así que si se está lamentando, si vive todo el tiempo echándole pullas al Señor porque no le ha contestado, mire, aprópiese de esto y confíe en Él. Dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Dios. Sé muy bien. Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Dios no se equivoca en lo que permite para nosotros. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Y será que Dios quiere un futuro malo para nosotros? Dice, ay, yo voy a poner a Elizabeth a comer tierra. No le voy a dar nada. La voy a poner a llorar y a sufrir. Ese no es el plan que Dios tiene para mí. ¿Qué otra versión tienen ustedes diferente a esta que estoy leyendo? Tan lindo Dios. Allí no dice en ningún momento que Dios quiere el mal para mí. Aunque yo esté llorando y esté sufriendo por una situación difícil en mi vida, yo tengo que estar convencida que Dios quiere lo mejor para mí. Aunque yo no lo entienda, pero Él quiere lo mejor para mí. Y debo estar convencida que aunque no sucede lo que yo espero, como Marta y María estaban esperando que el Señor fuera a sanar a Lázaro, y el Señor no fue, sino después de 4 días de haber muerto, porque tenía un plan, un propósito bueno. También para nosotros Dios tiene un plan, un propósito, y es de paz, es de bienestar, es de bien para mí y no de mal. Así lo debemos creer. Y para terminar, entonces leamos Romanos 8:28 al 39. Y me pasé. Y esto lo mire, todos estos pasajes los leemos tantas veces, pero espero que este enfoque de hoy le anime, porque ese es el objetivo, que nos animemos a tener otra medida de fe y a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Ya? ¿Lo tienen todos? Romanos 8:28. Victoria en Cristo. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios
los conocía antes de que el mundo fuera creado. ¿A quién oigo? Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Estoy leyendo Romanos 8 desde el 28. Voy en el 30. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le puede a usted atemorizar? ¿Qué le puede a usted mover el piso? Ni la muerte, ni la vida, nada. Porque usted tiene ya la salvación si tiene a Cristo. Entonces, uno atemorizarse porque le dicen que tiene una enfermedad grave. Si usted se muere, va a perfumar el cielo, como siempre dice mi amado. No hay problema, no hay problema de nada. Pase a otro nivel de fe. Porque si pasa a otro nivel de fe, usted va a ver que aunque no ha recibido lo que espera, Dios va a manifestarse de una manera sobrenatural sobre eso que usted está clamando. Vamos a orar. Hay 2 canciones. Como me pasé, papito, ¿puedo poner las 2? Bueno, hijito, hazme un favor. Vamos a meditar en estas 2 canciones. Yo generalmente me gusta que pongan canciones que no sabemos, pero si usted no se las sabe, lo único que quiero es que medite en ellas.